La primera ronda del Mundial es muy importante porque marca el estreno de cada selección en la Copa y da indicios de cómo está parada cada una. Esto igualmente nunca se cumple a rajatabla y a lo largo de la historia se han dado casos de selecciones que tuvieron una fase de grupos regular pero que igualmente la superaron y mejoraron en el transcurso del torneo. También está el caso inverso, uno mucho peor, de selecciones que tuvieron un primer paso perfecto pero en la ronda siguiente los eliminaron pese a partir como favoritos. En este video vamos a ver 8 casos donde sucedió esto. Selecciones que ganaron todos los partidos de la primera ronda pero los eliminaron en la siguiente etapa. Estas semanas voy a estar subiendo mucho contenido mundialista, así que si les interesa que haga algún video en particular lo pueden comentar abajo. España, 2006. Para remontarnos al último caso en el cual una selección hizo puntaje ideal en fase de grupos pero perdió en la ronda más inmediata, hay que buscar en el Mundial de Alemania 2006. Una selección española dirigida por Luis Aragonés y compuesta por grandes cracks como Raúl, Puyol, Xavi, Torres, Casillas, Ramos, Villa y demás, arrasó con el grupo H. El debut no pudo haber sido mejor, victoria por 4-0 ante la Ucrania de Shevchenko, con goles de Xabi Alonso, 2 tantos de Villa y otro de Torres. El segundo partido lo definieron en el segundo tiempo sus grandes delanteros, le ganaron a Túnez por 3-1. Ya clasificados también vencieron a Arabia Saudita por la mínima con tanto de Juanito. Al ser primeros de su grupo se cruzaban con el segundo del G, que para su mala suerte fue Francia. Los galos eran claramente los mejores de esa zona, pero el hecho de no haber derrotado a Suiza y de empatar con Corea le salió caro. En Hannover la Furia Roja se puso en ventaja con tanto de Villa de penal, pero lo empató Ribéry y sobre el final llegaron 2 goles más de Francia. Primero Vieira y en el cierre liquidó el pleito la figura Zidane. Francia avanzó y fue finalista, mientras que España se volvió a casa en octavos. Brasil, 1990. En Italia 90 se dio el caso más importante e histórico de todos. Un seleccionado brasileño que tenía un buen plantel con jugadores como Alemão, Careca, Dunga, Branco, Müller, Taffarel y demás empezó la fase de grupos con el pie derecho. Más allá de que sus resultados fueron todos por la mínima, Brasil lideró el grupo C con puntaje ideal. Debutó ganándole 2-1 a Suecia con doblete de Careca y después le ganó a Costa Rica y a Escocia con goles de Müller. Como Brasil fue primero tenía que jugar contra uno de los mejores terceros, algo que en los papeles era fácil. Su rival terminó siendo ni más ni menos que el campeón vigente Argentina, que después de una regular fase de grupos culminó en la tercera posición de la zona B. Brasil igualmente era favorito y en el partido lo demostró, pero una genialidad de la dupla Maradona-Canigia venció a la defensa brasileña casi sobre el final y decretó que quien avance a cuartos sea la albiceleste y no la selección que en fase de grupos hizo todo perfecto. Ese fue el único duelo de eliminación directa entre Brasil y Argentina en la historia de los mundiales. Dinamarca, 1986. La Dinamita Roja fue protagonista de una de las mejores actuaciones históricas en una fase de grupos del Mundial. Los condimentos que hacen que esto sea así, además de los resultados que Dinamarca obtuvo, son principalmente 2. Primero, que era su estreno absoluto en Copa, y segundo, que compartió zona con 2 países campeones del mundo, Uruguay y Alemania Federal. Su debut igualmente no fue con ninguno de esos 2, sino que derrotó por 1-0 a Escocia con gol de Larsen. El segundo encuentro fue el mejor de la pandilla Olsen en los mundiales, la recordada goleada por 6-1 a Uruguay. Para cerrar, la frutilla del postre fue ganarle a la que fue finalista de aquella copa, 2-0 a Alemania. Dinamarca fue primero del grupo E y se tenía que enfrentar al segundo del D, que resultó siendo una España que se ubicó por detrás de Brasil en su zona. El elenco español era favorito, pero nadie se imaginaba lo abultado que terminó siendo el resultado. Dinamarca fue aplastado por 5-1, con 4 tantos del legendario butragueño, y de hacer una primera ronda de ensueño pasó a armar las valijas y a despedirse de México en octavos. Inglaterra, 1982.
La séptima participación mundialista del equipo de la Rosa en mundiales fue en España 82, que fue el último que tuvo 2 fases de grupos, es decir que aquella vez no hubo octavos ni cuartos. Volviendo a Inglaterra, integró el grupo 4 de la primera ronda y le fue realmente bien. Los capitaneados por Mills arrancaron ganándole 3-1 a Francia en el San Mamés y después en el mismo estadio derrotaron 2-0 a Checoslovaquia y 1-0 a una llamativa selección de Kuwait. De los 24 participantes de España 82, solo 2 cerraron la ronda con puntaje ideal, los 3 Leones y Brasil. La segunda ronda constó de 4 grupos con 3 selecciones cada uno, y solo la mejor de cada zona avanzaba a semis. Inglaterra integró la B junto a Alemania y España, pero como sus 2 partidos terminaron sin goles y Alemania derrotó en el restante a la Roja, los teutones fueron quienes avanzaron a la siguiente etapa. Brasil, 1982. Antes dije que solo 2 selecciones hicieron una fase de grupos perfecta en España 82, y curiosamente ninguna de las 2 se pudo meter entre las 4 mejores del torneo. La otra, además de Inglaterra, fue la Brasil de Tele Santana, un equipo que contaba con leyendas como Sócrates, Zico, Serginho, Toninho Cerezo y demás. La Canariña era la candidata a quedarse con la copa. Su fútbol era muy vistoso y se comparaba a este equipo con el del 70, aquel que le dio la tercera estrella al país. El inicio de Brasil en el grupo 6 fue fantástico. 2-1 a Unión Soviética, 4-1 contra Escocia y cerró con un 4-0 a Nueva Zelanda. En la segunda ronda el elenco sudamericano quedó emparejado con Italia y Argentina, y solo el mejor avanzaba a semis. El primer partido fue victoria por 3-1 ante el albiceleste, así que todo se definía en el último ante Italia. El empate le servía a Brasil, pero un intratable Paolo Rossi amargó al candidato y con triplete suyo Italia lo derrotó por 3-2. La fortaleza de ese equipo italiano era gigante y terminó levantando la copa en suelo español. España, 1950. El Mundial de Brasil 50 no tuvo muchas etapas. Básicamente se jugó la fase de grupos y aquellas 4 selecciones que lideraron sus respectivas zonas se metieron a la fase final, aquella que definía al campeón por medio del clásico sistema de puntuación, es decir que no hubo final. En la primera ronda solo 2 tuvieron rendimiento ideal, la Roja y Uruguay, solo que este jugó un único partido. España integró el grupo 2 y tuvo una actuación memorable. Arrancó venciendo 3-1 a Estados Unidos. Continuó por la senda de la victoria al ganarle a Chile 2-0 y terminó de sellar su clasificación a la ronda decisiva derrotando a Inglaterra con tanto de zarra. Ni Brasil ni Suecia pudieron clasificar a la última fase con puntaje ideal como sí lo hizo España. Caso aparte es el de Uruguay, que solo enfrentó a Bolivia antes de jugar dicha instancia. Acá viene lo curioso, la España de la ronda final fue una sombra al lado de la de los primeros partidos. Le sacó un empate al campeón Uruguay por 2-2, pero después perdió 6-1 con Brasil y 3-1 con Suecia, culminando última en ese grupo. Yugoslavia, 1930. La extinta selección yugoslava escribió una buena historia mundialista, una que incluye 2 semifinales disputadas. Además, el elenco azul es uno de los 13 que inauguró la Copa Mundial, dado que estuvo presente en Uruguay 30. La selección europea integró el grupo 2 aquella vez y junto a ella estuvieron Brasil y Bolivia. Solo la mejor avanzaba a semifinales y esa terminó siendo Yugoslavia. En el debut venció 2-1 a Brasil y 3 días después goleó 4-0 a una débil Bolivia. Con 4 puntos de 4 selló su lugar en semis. Su rival fue el combinado local, primero del grupo 3 con rendimiento perfecto. Si bien el azul empezó ganando con tanto de Vujadinovic, Uruguay sacó chapa y aplastó a los europeos con marcador de 6-1 final. Todo lo bueno que Yugoslavia mostró en la fase inicial se fue al tacho después de esa paliza en el centenario de Montevideo. Terminó la copa en la 4ª posición. Estados Unidos, 1930. Parece increíble, pero los yanquis vivieron una situación calcada a la de Yugoslavia en Uruguay 30. Estados Unidos fue protagonista del grupo 4, uno que compartió con Paraguay y con Bélgica. Su estreno en Copa del Mundo fue el soñado para cualquier debutante, victoria por 3-0 ante los Diablos Rojos en el Estadio Parque Central.
4 días después y en el mismo escenario se terminó jugando su clasificación a semifinales ante Paraguay, sin importar lo que pasara el 20 de julio entre la albirroja y los belgas. Estados Unidos hizo lo propio y con otro 3-0 sumó 2 puntos más. Aquel partido Bert Patenaude hizo todos los tantos y se convirtió en el primer jugador reconocido por FIFA en marcar un triplete. En semis, los Yankees se vieron las caras ante una favorita argentina que arrasó con el grupo 1, y tal como en la otra llave se terminó dando la lógica, incluso con el mismo resultado. La albiceleste goleó por 6-1 y se quedó con el boleto a la final. Estados Unidos terminó tercero aquella edición. Muchas gracias por haber visto el video, espero que les haya gustado. Si les gustaría ver alguna temática en particular la pueden comentar abajo, y si no están suscritos al canal están todos invitados a sumarse. Nos vemos la próxima, un saludo a todos.